En este vídeo vamos a hablar de la prevención y la educación en la intervención para erradicar la mutilación genital femenina. A continuación vamos a ver una serie de diapositivas que iremos comentando. Primero empezaremos planteando lo que estamos estudiando, las mutilaciones genitales femeninas. Después pasaremos a hacer un breve recorrido de lo que se está estudiando acerca de este tema. Explicaremos lo que son las mutilaciones genitales femeninas, los tipos que hay, qué mitos hay en torno a este tema, desmontaremos esos mitos y después pasaremos a nuestro campo de actuación en el ámbito sanitario, educativo y social y terminaremos con algunas conclusiones. El motivo de intervención y de prevención es el hecho de que la mutilación genital femenina viola los derechos humanos, los derechos de la salud, la seguridad, la integridad física de la persona y el derecho a estar libre de un trato cruel, que puede incluso conducir a la muerte. Estas mutilaciones se engloban dentro de las prácticas tradicionales, perjudiciales, que se mantienen por las creencias y por los valores de generación en generación, y nos planteamos cómo erradicar esta práctica. Bien, las mutilaciones genitales femeninas es un asunto internacional. De hecho, ya hay actuaciones, hubo unas primeras iniciativas ya las Naciones Unidas en los años 50, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, ya hace unos años, en el 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución que condenaba estas mutilaciones y tenemos que tener en cuenta que estas prácticas perjudiciales a las que se ven sometidas muchas niñas, en este caso, incluso antes del nacimiento, por el hecho de ser niñas. Estamos trabajando también en el hecho del matrimonio infantil forzado en la primera infancia, el abuso, la desnutrición, las consecuencias que tiene para su salud, en su sexualidad, la esclavitud a la que se ven sometidas, el feminicidio, la prostitución forzada, los crímenes de honor, entre otras cosas. No nos olvidemos de las conferencias internacionales sobre la población y el desarrollo que hubo en El Cairo y el compromiso de España de perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina en ese mismo año, que hubo en el 2014, siguiendo el convenio de Estambul como primer instrumento vinculante europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, donde se trataron temas como la interrupción voluntaria del embarazo, anticoncepción y planificación familiar, y las fístulas obstétricas que se pueden originar en asuntos relacionados con la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, la mortalidad materna, la trata de personas, la explotación sexual, el VIH, el SIDA, etc. ¿Pero qué son las mutilaciones genitales femeninas? Son aquellas prácticas que comprenden todos los procedimientos que involucran la escisión parcial o total de los órganos genitales externos de las mujeres o cualquier daño a los genitales femeninos, sin que haya motivos médicos o de salud. Esta es una definición que dio la Organización Mundial de la Salud. Desconocemos su origen, es practicado en sociedades que no tienen por qué tener una relación con la religión necesariamente, y se le ha denominado de diferentes maneras. Se habla de cirugía genital femenina, se ha hablado de circuncisión femenina, también se habla de cortes genitales, que va más enfocado a ámbitos académicos, modificación genital en ámbitos profesionales, de SUNA, y mutilación genital femenina se menciona más como un movimiento que defiende a las mujeres y sus derechos humanos. Bien, hay varios tipos de mutilación genital femenina de los que vamos a hablar a continuación. Como decíamos, hay países musulmanes, no musulmanes, no tiene por qué ir asociado a ninguna religión, porque a veces nos hemos encontrado con este mito. De hecho, hay países de población mayoritariamente musulmana que no la practican, como Marruecos, como Turquía, como Túnez.
Y bueno, aquí vemos, para hablar de los tipos, una vulva en su estado normal, antes de hablar del resto de los tipos que hay. Bien, ya hemos mencionado que la mutilación genital femenina no está ligada a ninguna religión. De hecho, hay países de religión musulmana mayoritaria en los que no se practica la mutilación genital femenina, como Marruecos, Turquía o Túnez. Hay 4 tipos principales. El tipo 1, la clitoridectomía, que es la extirpación total o parcial del clítoris o el prepucio del mismo. El tipo 2, la excisión, consiste en la extirpación parcial o total del clítoris y de los labios menores, con o sin excisión de los labios mayores. El tipo 3, la infibulación, que es el estrechamiento del orificio vaginal a través de la sutura, cosido o recolocación de los labios menores y o mayores para su cicatrización con o sin extirpación del clítoris, que es la forma más severa, porque deja un pequeño orificio para la salida de la orina y la sangre menstrual cuando tienen la regla las mujeres, y el orificio es tan pequeño que se hace una desinfibulación cuando van a parir y después del parto se vuelve a reinfibular. Incluso el día de la boda se desinfibula y después será nuevamente reinfibulada. Luego hay un tipo 4, que son aquellas prácticas que suponen lesiones en los genitales femeninos, que no están clasificados en el tipo 1, 2 y 3, pero que incluyen el piercing, el dry sex, cualquier práctica que origine un corte, un desgarro, etc. Los tipo 1 y 2 son los más frecuentes en las zonas en las que se practica, y la tipo 3 es menos frecuente, se realiza sobre todo en Somalia, Sudán y Djibouti, y en menor medida en Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia y Kenia. La infibulación, el tipo 3 o el tipo 4 del que hemos hablado, si la primera es muy dura, puede incluso no deja que el marido pueda penetrarla. ¿Quién realiza la mutilación genital femenina? Habitualmente una mujer de edad avanzada, que conoce la medicina tradicional, se la llama circuncidadora o mutiladora, muchas veces es la que atiende los partos, y las mujeres suelen promover la mutilación de sus hijas o sus nietas por la creencia de que van a ser más puras, más bellas, más honorables, más respetadas, ¿no? Y los hombres pues se encargan también de guardar esta tradición, ¿no? ¿Cuándo se realiza? Pues a niñas antes de la menstruación, en ocasiones antes del matrimonio o antes del nacimiento, en casos como ritual de paso de la infancia a la etapa adulta, y cada vez se practican a edades más tempranas, ¿no? Se realiza sin anestesia, con un instrumento cortante, y luego pues se limpia la herida con alcohol, zumo de limón. En casos de infibulación pues se unen los labios menores con espinas de acacia. Por ejemplo, se atan las piernas de la niña hasta que se cura la herida. Y luego en algunos países como Egipto, Sudán o Kenia justifican la actuación de esta práctica medicalizando la práctica, ¿no? De esta manera eh, lo justifican, ¿no? Y no usan anestesia, ¿no? Y entonces no hay dolor, ¿no? Que se practica cuando se practica sin anestesia. Según UNICEF, se habla de al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países que han sufrido la mutilación genital femenina. Se habla sobre todo de países como Indonesia, Egipto, Etiopía, y bueno, no se da, en los países en los que se practica no se da en toda su totalidad, al igual que hay países que no la practican y algunas etnias sí que lo hacen, ¿no? Como los grupos étnicos de Masái, Fante, Dogón, ¿no? Las etnias practicantes que no han sufrido mutilación genital femenina, por ejemplo, a través de los matrimonios mixtos, ¿no? Si, por ejemplo, una mujer no ha sido mutilada, pero se casa con un hombre que defiende esta práctica, probablemente también sea mutilada. En países de Asia que la practican, como Pakistán, Malasia, Indonesia, en comunidades de la India.
y grupos indígenas del sur de Brasil, de América Central, en una comunidad llamada Emberá en Colombia, en Perú, en México. Las niñas más jovencitas son mutiladas en Gambia, en Mauritania, en Indonesia, en Yemen, incluso poco después de nacer. Y toda esta práctica se ha ido extendiendo por los procesos migratorios a Estados Unidos, Australia, Europa, Nueva Zelanda. Entonces, de ahí que en los países de origen se estén llevando a cabo protocolos de actuación para erradicar esta práctica. Protocolos de actuación en estos países de origen acompañados de los protocolos que se siguen en los países de destino. En estos mapas podemos ver un poco más donde se practica la mutilación genital femenina, pero se pueden buscar datos con mayor profundidad en el informe de UNICEF 2016. ¿Cuáles son los argumentos para esta práctica? Bien, hay un argumento religioso con la creencia de que los genitales externos son espiritualmente impuros. Hay otras razones por higiene y por estética, en la que se considera que son sucios, que son feos, si no se amputan, incluso que el clítoris puede llegar a crecer y hacer daño al marido y al bebé, y sociales, un gran reconocimiento social en el que si las mujeres no son amputadas, no van a ser puras, no van a ser virtuosas, van a ser infieles, no van a tener reconocimiento social de su comunidad y nadie querrá casarse con ellas. ¿Cómo desmontamos esos mitos? El mito de que lo manda la tradición, se trabaja tratando de conservar las prácticas que son beneficiosas dentro de nuestras costumbres. Y hay que informar de las consecuencias para la salud como un efecto negativo. También tenemos que hablar que es un origen preislámico, que no es religioso, que no es algo que aparezca en el Corán. De hecho, hay muchos imanes que ya trabajan en este sentido. Las niñas salen beneficiadas por las causas que ya hemos comentado, ¿no? De mejora de salud si no son mutiladas, y la creencia de que las mujeres y las niñas mutiladas son más fieles. Se habla de que las mujeres gozan de mejor salud y no hay infidelidad si se disfruta en pareja, no hay una correlación. La creencia de que es más higiénico, sí que se recurren a experiencias de mujeres mutiladas para que hablen de su experiencia, de esas consecuencias para la salud, del dolor que sufren, del shock, de las infecciones que llegan a tener, las fístulas, las hemorragias, las lesiones de sus tejidos, las anemias a largo plazo, las consecuencias psicológicas, eróticas, el hecho de que el clítoris puede crecer y dañar al marido y al futuro bebé. Tenemos que hablar de la función del clítoris, del conocimiento de su cuerpo. No estaría ahí, incluso si se le da un sentido religioso. Dios no lo habría puesto ahí. Se trabaja en algunos talleres. Experiencias de mujeres sin mutilar que han tenido bebés totalmente sanos y no transmiten ninguna enfermedad al marido. Mujeres sin mutilar que también hablan de su fertilidad y de que no tienen más niños porque ponen medios, porque también existe la creencia de que las mujeres mutiladas son más fértiles. También se trabajan con hombres que reconocen que disfrutan más si la mujer disfruta. Hay que dar también una educación sexual respecto al deseo en pareja. Todo esto es muy interesante y está tratado muy bien en este vídeo que vamos a ver a continuación, Mariamma, con el que trabaja la Unión de Asociaciones Familiares, el cual esta asociación tiene un programa de prevención de mutilación genital femenina y lo trabajan muy bien. Un día me levanté por la mañana, pregunté a mi madre dónde está mi hermana. Me dice que mi hermana es una mujer. Por la madrugada, sobre a las 6 o 7, llevas 3 niñas o 4
pequeña de 6 a 8 años en el bosque para hacer mutilación genital femenina. Y siempre en los pueblos hay una mujer especial que lo hace. Y los hombres no se implican en solo cosa de mujeres. Cuando la mutilan, regresa en el pueblo y todo se queda ahí en la casa de las señoras. Y la cura ahí, le da medicamentos, comidas, ahí se queda. Si son 2 semanas o 3, se quedan juntas todas las chicas hasta que terminas. Y luego vuelve a casa de sus madres. Entonces yo me fui ahí para ver a mi hermana. Son tristes de dolor, pero estaba feliz también, porque son cosas normales de ahí. Porque es una tradición. Se viene de las abuelas, que pasa a su hija, a sus nietas. Pero es una tradición que hace daño. Tiene que cambiarlo ya. Murió mi hermano con 14 años. Y ahí, cuando alguien muere, no se pregunta. Siempre cuando alguien muere, es voluntad de Dios. Muchas mujeres mueren en el parto, pero ahí nadie pregunta qué pasa, qué ha matado a este. Y mi madre fallecido 5 de sus hijas y nadie nos ha preguntado qué ha pasado. Yo a mi mujer y los elegidos, no somos ni del mismo pueblo, lo he elegido por amor y ella también me ha elegido. Cuando mi mujer quedaba embarazada de mi hija Mariama, empezaba a preguntar qué va a pasar, porque no quiero mutilarla. Y entonces pregunté, me dijeron que las mujeres no mutiladas son mujeres cualquiera. Ellos consideran las mujeres no mutiladas no es mujer limpia, no es mujer pura. Las mujeres puras son las mujeres mutiladas, son fieles de sus maridos. Esas son las mujeres que ellos piensan que es la mujer limpia y fiel, pero no es. Y una mujer no mutulada también puede ser fiel de su marido. Soy buen musulmán. Respeto la ley del Islam también. Tengo fe, pero no viene en el libro. Entonces no estoy obligado de mutilar a mi hija. Pensé venir a Europa para buscar trabajo y ayudar a mi familia para vivir mejor. Por esto que vení. Cuando llegué en España, estaba pensando que las mujeres no son mutiladas, son las mujeres cualquiera. Pero me he dado cuenta que no son cualquiera. Entonces eso también me ha impresionado y de intentar evitar la mutilación genital femenina. La sexualidad es muy importante, pero ahí no se habla, no se habla. Y también está quitando derechos de mujeres de disfrutar de sus vidas. Pero es muy importante que saber que las mujeres también merecen ser felices. Cada vez hay más jóvenes que quieren mujeres no mutiladas para disfrutar de la vida de su pareja. Y Mariama cada día está más cerca de la edad de la mutilación. Entonces aquí yo estaba muy loco pensando de día, de noche, porque lo sé que cada día está más cerca. Yo sabía que eso no quería para mi hija. Mariama no lo quería. Sabía cualquier forma no lo voy a hacer, pero lo sabía que también que voy a romper con muchas cosas. La familia, el pueblo, casi era un romper una cosa muy grande porque todo el mundo estaba en esta
Y yo no quería para mi hija. ¿Pero por qué? Por amor de mi hija, yo no puedo hacerlo. No dormía, porque cada día estaba pensando que mi mamá o mi hermana va a venir a coger Mariama para llevarla, para hacerlas, la mutilación. Porque ahí la familia tiene poder más que la madre de la niña. Entonces yo cada día pensaba, no dormía por esto. Convencí a mi mujer que no lo hagas. Y ella, primera vez no daba cuenta lo que le decía, pero al final sí, ha dado cuenta que lo que le decía, que no lo hagas, sí. Entonces ha empezado a largar con la familia, con todo, hasta su propia madre, porque todo el mundo lo coge como una cosa tradicional, entonces nadie no podía evitarlo. Cuando llamaba teléfono, siempre retrasaba que me espera hasta que me vayas y que lo hacemos juntos, porque ahí este día es un día muy grande. Pero ellos lo hacen por amor, pero no es amor. Evitarlo es el amor. Salí tocando todas las puertas. Me he ido a muchas asociaciones para intentar de salvarla de la mutilación, incluso la muerte. Y encontré una asociación que me ha ayudado para ir a salvar a mi niña. Pero fue muy difícil, porque ahí también por hacer trámite de los papeles era muy difícil. Yo tenía que llamar desde aquí al consulado español en Guinea. Pero ahí también tenía que ocultarlo, porque tengo miedo. Si lo digo que venía a recogerla, yo puedo salir y ellos van a llevar la niña. Entonces hay que ocultarlo también hasta que conseguí el visado. Entonces, cuando conseguí el visado, a partir del aeropuerto, llamé a mi madre para decirle que sí, ya tengo el visado de la niña, me va a salir. Regresaré a España con mi hija, voy a regresar a España con mi hija. Pero lo que me ha dicho mi madre ahí fue muy difícil, muy duro, porque me dice que yo he hecho algo que nadie no había hecho esto, y llevando a la niña así, y de verdad fue muy duro. Aún queda en mi corazón lo que me ha dicho mi mamá. Mejor que las leyes intenta ayudar a la gente a cambiar esto, ayudar a tantas niñas que han sufrido, que continúan a sufrir. No tengo miedo de romper las tradiciones. Yo sé que la gente también que sigue haciéndolo, ellos están haciendo daño sin saber quién va a hacer daño a su hija o su hijo, nadie. Pero la gente tiene que pensar, cuando lo haciendo mal, pero ellos piensan son bien. El bien es evitar de hacerlo. Maravilloso corto el que hemos visto y que refleja muy bien todo de lo que estamos hablando. Continuamos con el tema que aquí nos ocupa, que es cómo actuamos al respecto. En los ámbitos de actuación es necesaria una educación centrada en la salud, en la educación sexual y reproductiva, la posible discriminación que puede haber por el hecho de ser hombre, de ser mujer, y la implicación de administraciones públicas, de asociaciones, activistas, organismos civiles, todo aquel que promueva esta sensibilización y la prevención para dar a conocer este problema, las campañas, los medios de comunicación, la visibilización de buenas prácticas, seminarios, jornadas, talleres, el hecho de que incluso mujeres que han sido mutiladas cuenten su experiencia,
los hombres que están implicados en la erradicación de esta práctica. Es necesario un compromiso político institucional también, que las disciplinas haya una coordinación entre disciplinas. De hecho, vamos a hablar de cómo trabaja en el ámbito sanitario, educativo y social, juntos. Y, por supuesto, la formación a estos profesionales respecto a la erradicación de la mutilación genital femenina. Además de estos ámbitos, también hablamos de profesionales judiciales, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, y tenemos que tratar de dialogar con las familias y sensibilizarlas para transmitir esta información, que no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, es muy importante la transversalidad, la mediación intercultural es clave, ya que las personas que pueden ayudarnos de esos mismos países van a transmitir un buen conocimiento de esta temática y nos pueden ayudar a la forma de intervenir. Es necesaria una comisión de seguimiento, que no cada ámbito actúe por su cuenta, y ser accesibles a ellos de manera que nos entiendan, nos reciban, y para llegar al mayor número de personas posible. La participación, el enfoque comunitario es primordial. Hay que llegar al entramado familiar por el peso de las familias que ya hemos comentado que es muy fuerte, ¿no? Incluso los miembros de su comunidad, los referentes religiosos, los imanes. Bien, a continuación, para ver el ámbito de actuación concreto, el protocolo de actuación y cómo se implican todos estos agentes, tanto locales como a nivel internacional y nacional, vamos a ver cómo se implican todos estos agentes necesarios en este protocolo de actuación. En los ámbitos en los que vamos a trabajar siempre hay que tener en cuenta los grupos específicos con los que vamos a trabajar y que vamos a trabajar con comunidades enteras. Tenemos que esforzarnos para abordar un cambio de actitud a nivel individual y grupal, incluso visibilizar las actitudes que favorecen que se erradiquen este tipo de prácticas. También tenemos que insistir en que tenemos que fomentar la participación para erradicar esta práctica y exponer a los grupos y a las personas que no practican la mutilación genital femenina y promover su abandono. Bien, hay que tener en cuenta, pues eso, el equipo multidisciplinar. Vamos a hablar del social sanitario educativo, cómo se coordinan, facilitar una actitud que sea firme, asertiva, sin buscar culpables, ¿no? Incluso utilizar términos a los que ellos estén acostumbrados en un principio y solicitar ayuda en caso de necesario y derivar, ¿no? Para esto hay que entender el contexto, ¿no? Para muchas mujeres la mutilación genital femenina forma parte de su identidad y su sentimiento de pertenencia a una comunidad, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, siempre no tenemos por qué imponer una cultura superior a otra, ¿no? También hay que entender este contexto en el que si no se realiza esa práctica, pues existe una creencia de que su hija pues, terminará por no tener un esposo y siendo rechazada, ¿no? En el caso de los talleres y los cursos también hay que facilitar la asistencia, ya que si se busca un título que no sea atractivo para ellos, pues no terminamos con ver que no asisten, ¿no? Y en esos talleres, pues contar con los mediadores y las mediadoras, ¿no? Que van a ayudar a esa buena acogida y facilitar un clima de confianza, ¿no? ¿Cuáles son las barreras con las que nos podemos encontrar? Pues principalmente el idioma puede ser una de ellas, de ahí la asistencia a mediadores y mediadoras, ¿no? El mito del retorno, un conflicto de lealtad si no se mutilan las mujeres. Luego las condiciones socioeconómicas, pues muchas veces no pueden acceder a los recursos que ellos quisieran, de los sistemas sanitarios, por ejemplo, de educación, y puede haber una escasa formación, entonces no tienen una educación sexual
en muchas ocasiones. Y bueno, una familia que solo se relaciona con su comunidad, pues también puede realizar más fácilmente la mutilación genital femenina a sus hijas que otras familias a lo mejor que están más integradas, ¿no? Bien, ya vamos a pasar al ámbito de actuación, de cómo tendría que actuar el ámbito social y el ámbito de educación y el ámbito sanitario. Bien, ¿cuáles son los ámbitos de actuación para erradicar la mutilación genital femenina? Bien, se está actuando a nivel global con los países de destino de las migraciones y los países en los que prevalece esta práctica, y a pesar de que está cambiando la legislación, lo difícil es la mentalidad colectiva, es muy fuerte y hay que trabajar en ello. De ahí la sensibilización y la concienciación a nivel educativo. Se está trabajando tanto en esos estados, en sus comunidades, con las mujeres, con los hombres, y se trabaja muchísimo con la familia, ya no solo con las mujeres en cuestión que pueden ser mutiladas, sino que la familia tiene un peso muy fuerte y hay que trabajar con ellas. Ya hablamos al principio de los convenios y las conferencias a nivel internacional, ¿no? De la importancia que está teniendo en todos estos temas, y están trabajando en muchas medidas al respecto. Y ya si hablamos de protocolos de prevención y actuación, ya en el 2014 hubo un protocolo básico de la intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, que se aprobó en el 2014, el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género en el 2012, y luego unos protocolos más concretos contra la mutilación genital femenina a nivel local, regional y estatal, ¿no? El protocolo común de actuación sanitaria, que nos vamos a detener un poco más en él, del Sistema Nacional de Salud del 2015, en el que abarca tanto la atención primaria como especializada, los servicios de urgencias. Entonces, bueno, en este protocolo de actuación sanitaria, lo más importante es la prevención, la sensibilización, en la atención primaria. Hay como un vínculo y una confianza en la que se puede preguntar por la mutilación genital femenina. En el caso de que haya sido mutilada, se le habla a la mujer de las complicaciones sufridas y futuras, y hay que tener cuidado en cómo se les habla a las mujeres y evitar una connotación en la que se puedan sentir culpables, ¿no? Se evalúa la mutilación, las cicatrices que puedan tener, la elasticidad de los tejidos, se les explica qué problemas de salud pueden tener en el parto, en el embarazo, incluso se las puede informar de una intervención quirúrgica. Si la niña no ha sido mutilada, se establece una actividad preventiva. Si va a viajar, se les trata de informar de estas consecuencias que puede tener para su salud, y se explican todas estas características ya mencionadas, y se trata de acordar con la familia la firma de un compromiso preventivo para que la niña no sea mutilada cuando va de viaje a su lugar de origen, ¿no? Si la niña a la vuelta no acude a la cita o no quiere ser diagnosticada, se comunica a la protección de menores. Si a su vuelta no ha sido mutilada, se refuerza positivamente esta actuación en la siguiente revisión. Y en el caso que haya sido mutilada, pues también hay que dar un parte de lesiones al juzgado, si no se permite esa exploración, si no acude la cita, ¿no? Como hemos comentado previamente. Ahora seguimos con el ámbito social y educativo. En el ámbito social es muy importante que aproveche la gente que trabaja en lo social ese acercamiento con este tema, con las familias, para proporcionarle la información necesaria y básica sobre la mutilación genital femenina.
Es importante establecer en su zona, hablar de en qué consiste, si se ha practicado en su familia, si conocen a alguien que la haya realizado, hablar de las consecuencias, incluso de salud, las legales, y bueno, averiguar si en su país está prohibida o no esta práctica y la coordinación en red con otros profesionales. Si hay un viaje al país de origen, hay que entrevistar a la familia y prepararlas para ese momento y coordinarse con los servicios sociales y los centros de salud. Si ya se ha iniciado la actividad preventiva, hay que reforzar esa información y hablarles del compromiso preventivo que firmarán con el ámbito sanitario. Después del viaje, hay que reforzar positivamente el hecho de que no haya sido mutilada y entrevistarse de nuevo con la familia, pero si hay sospechas de que ha sido mutilada, hay que coordinarse con los servicios sociales y comunicación al centro de salud y seguir el caso. Bueno, y tomar las medidas adecuadas a protección de menores en caso necesario. Con el ámbito educativo, las personas que trabajan en este campo hacen un trabajo más directo con la población de mayor riesgo que son las niñas, y se puede aprovechar cualquier ocasión para hablar de las prácticas tradicionales positivas y negativas en el ámbito de la educación, tanto la educación formal como no formal, y aprovechar esos vínculos que tienen con los niños y con las niñas. Promover la investigación a nivel académico y, por supuesto, una formación en la erradicación de la mutilación genital femenina para detectar, informar y sensibilizar a las familias. ¿Cómo actuar? Pues bueno, la información básica con los riesgos de salud, las implicaciones legales con la familia, en el caso de que tengan ocasión de esa entrevista con la familia, la coordinación, como siempre, con salud, con los técnicos de infancia, los servicios sociales de la zona, y el tutor o tutora tiene que informar sobre los riesgos de salud y las implicaciones legales. Las actitudes favorables a esta práctica pues se tienen que comunicar a los trabajadores sociales de los servicios municipales para establecer un trabajo en red bueno, y seguir un seguimiento específico con el programa de salud infantil en pediatría. Antes del viaje se tienen que entrevistar con la familia, coordinarse con los servicios sociales y los centros de salud y proporcionar de nuevo información a la familia sobre esos riesgos de salud y legales. El tutor o la tutora tiene que informar al equipo directivo del centro, que también tiene que contactar con los servicios sociales de la zona, comunicarse con el centro de salud para que firmen ese compromiso preventivo. Y a la vuelta del viaje hay que contactar con los servicios sociales y con el centro de salud para informar de que ya han vuelto del viaje, y en el caso de hay que actuar con precaución para que no salten las alarmas en caso de sospecha, y en ese caso, en caso de que haya sospechas de que haya sido mutilada, o en el caso de que no se acuden a las citas, ya sea del colegio, de servicios sociales, de salud, pues hay que informar a la dirección del colegio y a los servicios sociales de la zona para que se pongan en contacto también con protección de menores. Podríamos hablar de muchas personas y muchas entidades que trabajan con esta temática. Aquí he reflejado algunas de ellas simplemente, por ejemplo, a Asa Ismail de Kenia, la fundadora de Safe a Girl, Safe a Generation, la Fundación Kirira en la Comunidad de Castilla-La Mancha, o la Unión de Asociaciones Familiares, UNA, que de hecho tienen una propia guía en la que trabajan esta temática dirigida a los profesionales. Para terminar, establecemos algunas conclusiones en las que la erradicación de la mutilación genital femenina es clave por las consecuencias que tiene relacionados con salud, a nivel psicológico, a nivel sexológico, y también tenemos que ser conscientes de la importancia, ya no solo a nivel legal, sino la importancia que tiene esos cambios en la mentalidad colectiva. De ahí la importancia de la sensibilización y la concienciación y la educación, ¿no? en la comunidad, en el país de destino y en el país de origen. Y, por supuesto, una coordinación profesional en todos los ámbitos y con los mediadores y mediadoras
para conseguir nuestro objetivo. Bueno, como hemos dicho al principio, hemos tratado de dar unas pinceladas al conocimiento de lo que son las mutilaciones genitales femeninas y nos hemos centrado en la actuación de erradicación de estas prácticas. Hemos hablado de cómo actúa el ámbito sanitario, educativo y social y cómo se coordinan profesionalmente en el caso de tener que actuar cuando las niñas van con sus familias a su país de origen para que no sean mutiladas y la importancia de esa firma del compromiso preventivo y en el caso de que no haya sido respetado, dar el parte de lesiones que hayan podido sufrir en sus genitales y ver cómo actuar al respecto. Además, pues hemos hablado de la importancia que tiene la formación en la erradicación de las mutilaciones genitales femeninas y la importancia de cómo llevarlo a cabo con las comunidades en los países de origen y de destino. Pero aún queda mucho camino por recorrer.